Asambleísta Gustavo Darquea. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, considero que es fundamental mejorar los sistemas de control de uso de recursos públicos en nuestro país. Y por eso justamente en la Asamblea Constituyente se diseñó y se normó una nueva función del Estado, que es la función de transparencia y control social, justamente para que todas estas actividades que definitivamente crearon un gran vacío y una gran decepción en el pueblo ecuatoriano puedan tener un espacio mucho más abierto, incluso fuera de los espacios de representación formal de la ciudadanía a través de funciones como la función legislativa. Y por eso justamente se consideró que la Contraloría debería estar y ser parte de esa función. Y por eso se estableció en el artículo 208, en el numeral 11 de la Constitución, que el Consejo de Participación Social debe nombrar al Contralor luego de un proceso de concurso y además transparente. Y se estableció en el 206, en el numeral 1 del artículo 206, una instancia de coordinación donde la Contraloría debe ser parte de esa instancia de coordinación. Si nosotros leemos el artículo 211 y 211, donde se definen los objetivos y funciones de la Contraloría General del Estado, obviamente podemos ver con absoluta claridad que la Contraloría debe dirigir el sistema administrativo compuesto de auditoría interna, auditoría externa y de control interno, pero de ninguna manera dice que debe designar a los funcionarios, a todos los funcionarios de ese sistema. Por tanto, no existe ninguna contradicción entre el artículo 238, que ya hizo mención el señor presidente de la Asamblea, donde se definen la autonomía y el concepto de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, y este artículo 211. Consecuentemente, creo que es fundamental que nosotros respetemos ese principio de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en ese sentido, la autonomía administrativa de municipios, consejos provinciales y ahora juntas parroquiales, luego más adelante regiones, debe obviamente ser respetado. Creo que de ninguna manera puede decirse que con el fin de ejercer un mejor control de los recursos públicos, entonces vamos a irrespetar ese concepto de autonomía. Porque entonces creo que cabe preguntarse, compañeras y compañeros asambleístas, si la causa de la corrupción y el uso indebido de los recursos en los gobiernos autónomos descentralizados ha sido porque la Contraloría no nombra a sus auditores internos. Esa ha sido realmente la causa fundamental para que se dilapiden recursos públicos. Quiero indicarles que cuando yo fui concejal del municipio de Guayaquil en el año 90, justamente denuncié a la Contraloría un atraco de muchos millones de dólares que se hizo en el municipio de Guayaquil cuando estaba de alcalde el señor Harry Soria. Denuncié a la Contraloría, denuncié al presidente de la Corte Superior de Justicia. Invitamos al Contralor para que visite. Se trataba de unos rellenos fantasmas donde habían más de 40 contratistas fantasmas, ya con contratos multiplicados de 1 cuadra a 2 cuadras, donde nunca se puso ni siquiera una piedra de relleno. Vino el subcontralor, los medios de comunicación filmaron, se les cogió con las manos en la masa
a los supuestos contratistas que además ya habían cobrado sus cheques teóricamente. Evidentemente se trataba de un caso de peculado que merecía una sanción y una responsabilidad penal. ¿Saben qué fue el informe final de la Contraloría? Simplemente estableció responsabilidades administrativas en ese hecho. Realmente es penoso contar esto, porque definitivamente la historia de la Contraloría no ha sido el mejor ejemplo para el país para hacer un control transparente de los recursos públicos. En conclusión, señor presidente y compañeras y compañeros asambleístas, creo que es fundamental hacer una reforma integral a la ley de la Contraloría y no reformas absolutamente parciales, porque definitivamente hay un marco normativo totalmente diferente dispuesto en la nueva Constitución. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo que el sistema de auditoría debe ser un sistema de auditoría concurrente y además dar asesoría a los gobiernos autónomos descentralizados, como lo establece el artículo 212 en su numeral 4. Creo que esos serían los mecanismos más oportunos para mejorar los niveles de control en los gobiernos autónomos descentralizados, pero no atentando contra un principio que es fundamental, que es el de la autonomía administrativa. Gracias.